Bueno, Susana, para mí es un placer escucharte. Siempre Ay, te sí. escucho. Ay, sí. Eh, Hacíamos un programa, ¿tú te acuerdas? Tú me enseñaste recuerdo, mucho, Siriaco, ¿eh? correcto. Y también a los demás, a Abel, a José Esteban. Luis, también a Esteban. Nada, estamos aquí a disposición de ustedes. Mira, de mi parte quisiera preguntarte, Siriaco, el impacto que entiendes tú que ha tenido la pandemia en la actividad económica desde el punto de vista, y aquí le estoy casi robando la pregunta a José Luis, del encierro. Si dependiera de ti, ¿tú hubieses tomado las medidas que se tomaron al principio de la pandemia, reduciendo casi al máximo la actividad productiva? Mira, yo creo que la situación que generó la pandemia, que es un elemento nuevo, vamos a decir, en términos de un enemigo que ataca la economía, pero no dentro del campo de la economía. Y por eso eso ha sido bastante, todos los instrumentos que se han utilizado son instrumentos que en cierta manera no hay una certeza para tú decir, vamos a derrotar y vamos a tratar de salir lo más pronto posible de esta crisis. Porque fue un choque sanitario, y ese choque sanitario generó un impacto en la economía. Entonces, los gobiernos en todo el mundo recurrieron a las políticas tradicionales cuando hay crisis, que son políticas keynesianas. Evidentemente que en todas las crisis económicas hasta ahora, después de la crisis de 1929, siempre se recurren a este tipo de política de estímulo de la demanda. A lo mejor no era la solución, pero no habían otras políticas. Quizá el otro extremo es una visión libertaria, austriaca, donde tú dejas que prácticamente la actividad se derrumbe y a partir de ahí hay un proceso de regeneración. Pero eso tiene un costo altísimo. Entonces, yo creo que cuando se inicia el problema de la pandemia en la segunda mitad del mes de marzo y que la economía se cerró en el mes de abril, obviamente que lo que los gobiernos en todo el mundo hicieron era tratar de mantener un nivel mínimo de demanda con los estímulos a los hogares, a las empresas, de tal forma que eso le diera un tiempo para buscarle una solución al tema del virus. Todavía tenemos eso. Ha aparecido la vacuna, ha habido todo un proceso, incluso hasta geopolítico, pero al final las vacunas van a converger en su efectividad, porque no estamos jugando con cualquier cosa, sino contra la vida de millones de gente. Yo creo que las políticas que se establecieron a partir del mes de marzo fueron correctas. Necesariamente tenían que ser así. Política de un aumento del endeudamiento, política de tratar un tanto de contener la expansión del coronavirus, por el hecho de que eso estamos jugando con la vida, y al margen de todo, la economía en algún momento se iba a restablecer, y como obviamente ha venido restableciéndose poco a poco, y de tal forma que esa situación, esas políticas de estímulos de la demanda o de mantenimiento de la demanda nos dieran un tiempo para que la ciencia buscara una solución como efectivamente lo ha buscado en un tiempo récord. Cuando se pase balance a el tema de la pandemia y al impacto que eso ha generado y cómo las políticas públicas vinculantes también con las políticas sanitarias de investigación, yo creo que eso se puede decir ha sido un logro del hombre y de la ciencia. De manera que te voy a decir una cosa, viéndolo un tanto en perspectiva. Yo creo que el impacto de la pandemia en términos de vidas humanas no se puede comparar con otras pandemias de años anteriores que nosotros no la vimos. Siriaco, tenemos una situación de todas maneras en la República Dominicana que se viene viendo y sintiendo ya. O sea, de todas maneras no se han recuperado la cantidad de empleos que se perdieron el año pasado. Claro. Una parte importante de personas desempleadas, otra parte importante de personas que perdieron sus niveles de ingresos, incluso en la informalidad, o sea, que ganan menos hoy que de lo que ganaban antes.
Y eso se está combinando ahora con aumentos en los precios de productos, principalmente de la canasta básica comestible y no comestible. Esta situación coloca al gobierno en una coyuntura un tanto difícil. O sea, ¿qué tú crees que puede hacer la autoridad en medio de esta situación de, por un lado, pérdida de ingresos para una parte importante de la población y al mismo tiempo aumento de precios para esa misma población que ahora entonces enfrenta ese dilema o esa dificultad? Mira, si tú analizas todos los informes de todas las instituciones multilaterales, incluso la Comisión Económica para América Latina, el año pasado, creo que en los meses de noviembre a octubre, presentó un documento sobre el COVID y la seguridad alimentaria. Y ahí tú podías ver que el crecimiento de los precios de los productos, básicamente agropecuarios, que estaban contenidos en la canasta básica, crecía mucho más rápido que el mismo IPC en sentido general, es decir, la canasta general. Y eso también ha pasado en la República Dominicana. Nosotros hicimos un trabajo, hicimos una presentación en la universidad, donde el incremento de los precios de agrícolas se han venido incrementando más rápido que el IPC general. Obviamente que eso hay una inflación importada y eso hay que tomarlo en consideración, al margen de que la República Dominicana es un país pequeño, caribeño, con una capacidad en su sector agropecuario que suple la demanda de la población, básicamente un 80%, 85%. Pero ahí hay una inflación importada, que eso se combina con el tema de que los precios promedio del petróleo han venido poco a poco incrementándose. Eso tiene un efecto en los precios de los combustibles, que también hace que el coste de los fletes a nivel interno se incremente. Pero también ahí hay una situación que hay muchos procesos que se han concentrado en áreas particulares. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Como ha habido cierta reactivación de la economía mundial, es una especie de reordenamiento de la demanda, pero que está concentrada en zonas particulares. Eso hace que los precios de algunas materias primas se incrementen. El informe que presentó el Fondo Monetario de ayer, incluso si uno lo analiza y ve algunos cuadros, se da cuenta de que el precio, por ejemplo, de la mayoría de los metales, del cobre, se incrementó, el precio del maíz se incrementó, el precio del sorgo y una serie de insumos, la soya, se han incrementado. Y entonces eso tiene un impacto en economías como la dominicana, donde hay un componente importado entre los productos, algunos productos básicos que tienen un peso importante en la canasta básica. Tú encuentras que el pollo se incrementó, el pan posiblemente se incremente de precio, y eso es parte de una inflación importada. O sea, nosotros lo que tenemos que tratar de ver, en cierta manera, de cómo mitigar eso. Yo lo que creo que se podría establecer algún elemento, vamos a decir, de control temporal en algunos aspectos. Claro, no asumir eso como una política permanente. No deberían, profesor. Porque muchas veces estos choques a nivel internacional pueden ser transitorios, ¿verdad? Y entonces tú estableces un mecanismo, en cierta manera, de compensar esa canasta básica a través de programas muy particulares, muy focalizados, porque no tenemos un margen importante para hacerle frente a eso. Y obviamente, ante ese escenario, profesor, impulsar la producción nacional. Ante ese escenario que usted describe con tantos detalles, que vivimos de la materia prima importada en el sector productivo nacional, básicamente. ¿No deberían los profesores posponer sus reclamos de aumentos y de muchos de ellos un tanto egoístas para otro momentito, el año que viene, para dar prioridad a otros asuntos urgentes para el país? Yo pienso que sí. Yo creo que siempre debe haber una mesa de diálogo. Yo generalmente, en mi doble condición,
quizás funcionario medio en la universidad, pero también ante todo docente, yo creo que siempre hay una posibilidad. Yo no soy de los profesores muchas veces que tienen posiciones un tanto extremas, pero yo creo que va a haber una solución en ese sentido, porque tenemos que pensar, y siempre ha sido mi posición en el estudiante. O sea, yo lo digo como Antonio Siriaco, como docente que, y lo digo no por mí, sino porque lo he hecho, un sacrificio realmente dentro de la docencia. Yo, los fines de semana, para que ustedes sepan, antes de la pandemia, yo viajaba al interior a dar clases, y lo hacía incluso sin necesidad, lo hacía por vocación. Y yo tenía estudiantes de Jimaní, de la frontera, y es así. Yo creo que yo he sido también un sacrificado, y no solamente Antonio Siriaco, sino cientos de profesores en ese sentido. Pero yo creo que nosotros tenemos que siempre buscar una solución y evitar, yo creo que siempre el paro hay que evitarlo, porque nosotros en la UAS generalmente, y eso lo digo, cuando hacemos un paro también estamos afectando a los más pobres, que son los que van a esa academia. Buenas tardes. Resucito algo de la introducción suya, me pareció muy interesante, sobre todo por tocar aspectos que muchas veces otros economistas evaden, viejas teorías monetarias. El tema de la demanda agregada, me acuerdo mucho ese chiste de párteme la pizza en muchos pedazos que tengo mucha hambre. Eso les encanta a la gobernanza de América Latina. Le encanta autoengañarse. Mire, profesor, es simple. Vienen tiempos aciagos. Se ha destruido parte del tejido productivo, por las razones que sea. Yo creo que ya entrar a valorar si se debió o no se debió es fútil porque se hizo. Claro. Ante esa realidad de un tejido productivo dañado, afectado, sobre todo en sus partes más vulnerables, MIPYMES, ejército informal, ¿qué sugiere usted como profesor, como decano, como conocedor de la teoría económica, en el entendido de que el Estado dominicano no le gusta escuchar la palabra disciplina fiscal? Cuando uno habla de disciplina fiscal, de una vez arden las llamas ideológicas, porque viene el miedo al neoliberalismo, a Friedman, a la escuela de Chicago, cuando en realidad el Estado dominicano se ha agrandado demasiado, tiene un alto costo sobre el contribuyente, solamente concede facilidades fiscales a ciertos grupos de excepción, y ahora se ve ante la obligación de calcular cómo puede, qué debe hacer para recuperar lo que ha perdido durante todos estos meses. ¿Qué sugeriría usted en el mediano y corto plazo? Mira, yo te voy a decir una cosa. Con respecto al tamaño del Estado, si alguien te pregunta cómo tú lo mides el tamaño del Estado, ¿qué indicador tú utilizas para medir el tamaño del Estado? Bueno, te van a decir tradicionalmente el gasto público con respecto al Producto Interno Bruto. Yo te pregunto a ti, si cuando tú haces ejercicio en la República Dominicana te va a dar un 16-17%. Cuando tú vas a países como Brasil, te da un 34%. O cuando tú vas a países como Argentina, te da un 30%, o más, yo creo, mucho más en el caso de Argentina. El promedio de América Latina está por un 22%. Yo te pregunto, relativamente, ¿cómo andamos nosotros? ¿Tenemos un tamaño grande del Estado? Bueno, eso yo te lo estoy poniendo de tarea, porque cuando uno se va, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el tamaño del Estado medido a través del gasto público te pasa del 21%. Sí, tiene mucha influencia en el gasto militar también. No, claro. Sí. Y tú vas obviamente a otros países, básicamente de la órbita Sueca, Finlandia. Sí. Bueno, te estamos hablando que te pasa prácticamente casi un 40%. Ahora, ¿qué yo creo? Nosotros tenemos que ser creativos en la política. Muchas veces las ideas no nos permiten romper, vamos a decir, y salirnos del cajón. Y no nos permite dar un paso importante porque hay muchos temores. Yo creo que en esta ocasión el Banco Central debe utilizar políticas de apoyo directo a las empresas, como han estado haciendo algunos países, incluso donde se había aplicado la ortodoxia, como el caso, por ejemplo, de Inglaterra.
Oye bien, a lo mejor digan, pues bueno, pero que eso va a generar inflación. No, yo creo que estamos viviendo un mundo disruptivo, José Luis, un mundo donde muchas cosas están cambiando y muchas ideas que teníamos nosotros fijadas en el pasado prácticamente no se están hoy cumpliendo. Y es porque el mundo ha cambiado mucho. Fíjate, si nosotros nos llevaríamos de la cantidad de estímulo que ha dado el mundo, y por poner un ejemplo, la Reserva Federal, nosotros, si partimos de las ideas tradicionales, de políticas monetarias tradicionales, hoy en día debió de haber habido una altísima inflación en el mundo, pero no ha sido así. El mundo lo que ha vivido, más que una inflación, una deflación. Por muchas razones nuevas que han surgido. La irrupción de China. China ha producido muchísimos productos, se ha convertido en una fábrica del mundo produciendo productos baratos. Todo eso ha sido un elemento nuevo. Las empresas tecnológicas están dominando prácticamente todo el comercio online. Eso implica, conjuntamente con el cambio tecnológico, que muchos procesos se han acortado y se han abaratado. Entonces, eso ha generado un margen para que las políticas monetarias no convencionales sean obviamente las que estén hoy trazando el camino. ¿Y qué han hecho muchos países en esta crisis? Que han dicho, bueno, pero ven acá, si las MIPYME tienen problemas, ¿por qué nosotros no la podemos financiar? ¿Por qué nosotros que tenemos que crear o por lo menos utilizar un intermediario financiero que le están poniendo un dinero a un 3 y le dicen no me lo coloque más allá de un 8 y algunas veces no le está llegando esos recursos a las MIPYMES? Entonces, eso es lo que está ocurriendo también en la República Dominicana. El Banco Central ha utilizado una política parecida a un proceso de flexibilización cuantitativa. Le ha puesto mucha plata al sector financiero, muy barata, y entonces hay un sector de las MIPYMES, que son la mayoría en la República Dominicana, que han dicho que ese dinero que no le ha llegado. Entonces, yo creo que tenemos que ser creativos, porque si queremos salir de la crisis, tenemos que romper y salir un poco de lo tradicional. Claro, los bancos centrales, y básicamente en países como nosotros, son temerosos, son conservadores, y ser conservador en estos tiempos lo que hace es sencillamente que retrasa los procesos de reactivación. Si tú analizas la crisis financiera internacional del año 2009, Estados Unidos, ¿cómo se manejó versus Europa? Yo te pregunto, ¿por qué Estados Unidos salió primero de la crisis que Europa? Bueno, porque utilizaron políticas cuando estaba Ben Bernanke, que es un conocedor, y comenzó a utilizar políticas monetarias un tanto no convencionales. Y Europa entonces se fue por la ortodoxia. ¿Y qué pasó? Que los Estados Unidos salieron primero de la crisis. Así es.